Hola, te habla Francisco Calderón de Espíritu Católico. En esta ocasión vamos a reflexionar acerca de lo que es la revelación de Dios. Y vamos a comenzar diciendo que la palabra revelación, de revelar, tiene un significado muy especial. Es la acción de descubrir un velo que no nos deja ver y que es removido para que podamos entonces acceder a lo que estaba escondido. Revelar es hacer visible lo oculto y también es anticipar un hecho futuro. También significa informar algo que no se sabía. Eso es revelación. En este contexto, Dios se revela al hombre de diversas maneras y da a conocer su existencia y su voluntad. Por ejemplo, Abraham, el patriarca y el padre de la fe, no conocía a Dios, pero el Creador le revela su existencia y le da a conocer su voluntad y lo que Abraham va a hacer y lo que Dios mismo va a desencadenar a través de Abraham. Es decir, no había una referencia, Abraham no tenía escrituras, no había profetas antes de él, Abraham no tenía de dónde saber quién era Dios y cómo era Dios, pero Dios toma la decisión de revelarse a Abraham y de hacerle saber su plan para su propia vida y para el futuro de aquellos que como él mismo, como Abraham, iban a creer en Dios. Igualmente, el anuncio a María de que sería la madre del Mesías fue una revelación que Dios le dio a ella por medio del ángel Gabriel. Ella no sabía lo que iba a acontecer en su vida, aunque ella era una creyente fiel, ella adoraba al Señor, ella era una judía que cumplía con los mandamientos y que caminaba en humildad y en el temor de Dios, pero no sabía cuál era el plan de Dios para su vida. Así que en un momento dado viene el ángel y le revela lo que antes estaba oculto para ella y le hace saber el plan de Dios para su vida, que ella sería la madre del Salvador. Dios nunca ha dejado sola a la humanidad. Siempre nos ha mostrado su amor y su voluntad de diferentes maneras. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2, se nos dice que Dios había hablado antes por medio de los profetas, por medio de los reyes, por medio de muchas otras maneras distintas a las que se conocían en ese momento. Pero dice que entonces Dios trae la revelación completa en Jesucristo. Ahora nos habla por el Hijo. En las Escrituras está consignada la palabra de Dios a través de Jesucristo, el Verbo de Dios. En Jesucristo se completa la revelación. En Jesucristo se encuentra toda la revelación de Dios sin faltar nada. En Jesucristo conocemos al Padre y al Espíritu Santo, a Dios en todo su amor, en todo su carácter, en toda su personalidad y expresión. Nos hace conocer sus mandamientos, su voluntad y su gracia. En estos tiempos, dice este versículo del libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos de San Pablo, que Dios ahora nos habla a través del Hijo, a través de Jesucristo. Vamos a ver ahora, habiendo escuchado todo esto, habiendo revisado qué es la revelación, ahora vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de esta revelación. Ante todo mencionamos que el Catecismo de la Iglesia Católica es la explicación de nuestra fe de modo sistemático y organizado. No es un sustituto de la Biblia, ni es otro evangelio. Cualquier pretensión de traer otro evangelio es pecado y es condenado por la misma Biblia. Es decir, otro evangelio sería otro mensaje distinto al mensaje de que Jesucristo es nuestro Salvador, de que Él es la revelación final del Padre y que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario y de su resurrección, Él nos resucita a nosotros, nos perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Si se hablara de otra manera de salvar nuestras almas, de otra manera de creer en Dios Padre que no fuera a través de Jesucristo, ese sería otro evangelio.
Entonces, por las acusaciones que a veces nos hacen los hermanos protestantes de que piensan que nosotros no creemos en la Biblia como católicos, piensan que nosotros tenemos además otros libros que son sustitutos de la Biblia, por eso esta aclaración. La revelación en el Catecismo de la Iglesia Católica no es otro evangelio. El catecismo no es un sustituto de la Biblia. El Evangelio es la explicación de nuestra fe de modo sistemático y organizado. Vamos adelante. ¿De qué trata el Catecismo de la Iglesia Católica? Recuerden que estamos hablando de la revelación. ¿Qué es la revelación de Dios? Pues vamos a ver. De lo que trata el Catecismo de la Iglesia Católica, el prólogo nos lo dice, y es el siguiente. Recordemos que el prólogo de un libro es la idea central de qué va a tratar el libro, de cuál es la idea principal y a dónde nos quiere llevar, cuál es el objetivo de un libro. En este caso, el prólogo de la Iglesia Católica es este. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17:3. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Hechos 4, 12. Ese es el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, son versículos de la misma Biblia que nos dicen cuál es el objetivo principal de nuestra fe, de nuestra religión, del mismo Catecismo de la Iglesia Católica. Y el objetivo del Catecismo obviamente es el mismo de la palabra de Dios, es Jesucristo como fin de nuestra fe, como aquel a quien debemos llegar. Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, Él es el objeto de toda nuestra fe católica. Entonces, habiendo visto lo que dice el prólogo del Catecismo, seguimos adelante. Este prólogo, como decíamos, es el centro y alma del Catecismo de la Iglesia Católica. Cristo es el tema sobre el que se basa su enseñanza para salvación y preservación de la fe, a su vez con su base en la Biblia, que es palabra de Dios. En todas las religiones y cultos se escriben libros explicando las creencias y las escrituras de cada grupo. El catecismo es el servicio de la Iglesia Católica para los hijos de Dios. Y dice el catecismo, vamos a ver lo que nos habla acerca de lo que es la revelación de Dios. Vamos a leer los numerales 51, 52 y 53. Y así es como dicen. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Bien, eso es lo que dicen los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, 51, 52 y 53. En el 51 nos está diciendo precisamente que Dios quiere hacernos partícipes de la naturaleza divina. En el 52 nos dice que Dios se hace accesible al ser humano a través de
su revelación por los profetas, por las Escrituras y por Jesucristo. Y el numeral 53 nos está diciendo que toda revelación tiene como culminación a Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento, las figuras premesiánicas, los símbolos o signos, los hechos del pueblo de Israel, todo eso nos habla de Cristo y todo nos confirma a Cristo como el Salvador y Mesías. Dice precisamente también el Catecismo de la Iglesia Católica, Cristo Jesús es mediador y plenitud de toda la revelación. Dios nos ha dicho todo ya en su verbo. Vamos a ver los numerales ahora, 65, 66 y 67. Vamos a empezar a leer el 65. Dice así: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hebreos 1, versículos 1 y 2 de la siguiente manera: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en Él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer alguna otra cosa o novedad. No habrá otra revelación. El numeral 66 dice: la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Y el numeral 67 dice: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que estas revelaciones constituyen una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Entonces, estamos viendo que precisamente Cristo es la revelación final del Padre y no hay otra revelación. Hay religiones y sectas que se basan en otros libros, tienen otros evangelios, tienen otros mensajes distintos. Algunos se atreven a decir que Jesucristo no es Dios, o se atreven a usar otro libro sagrado, supuestamente inspirado, pero que no es la Biblia, y así es como fundan sus grupos, que finalmente son sectas, que aunque usen el nombre de Jesucristo, están negando la revelación del Hijo de Dios, porque están creyendo en nuevas revelaciones que salen de sus propias imaginaciones. Y esto es un pecado grave en contra de Dios. Entonces, resumiendo los numerales, en el 65 nos dice que Dios no adapta su palabra a los tiempos modernos para hacerla más atractiva o menos pesada para los hombres, ni Jesucristo compromete su mensaje para que lo acepten las personas sin ofenderse. Eso no lo hace Dios. Su palabra es definitiva y siempre será como está escrita.
El numeral 66 dice entonces, resumiendo, conforme avanza el tiempo y se acerca la nueva venida de Cristo, el Espíritu Santo ilumina la revelación establecida para que la entendamos más. Por esto es tan importante continuar leyendo la Sagrada Escritura y pedir a Dios nos haga comprender su mensaje más allá del conocimiento, en experiencia viva y personal, más allá de lo intelectual, en una experiencia directa con el Señor. Esa es revelación. Y el numeral 67 dice, el depósito de la fe es el tesoro de la revelación contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición que fue confiada por Dios a su Iglesia por medio de los apóstoles, cuya función es la interpretación auténtica y correcta de la palabra de Dios, oral y escrita, que ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia en todas las épocas, esto es, al Papa en comunión con los obispos, guiados por el Espíritu Santo. De esta forma es como se cuida que la Iglesia permanezca pura en su enseñanza. La Iglesia reconoce la veracidad de las revelaciones privadas por su confirmación del espíritu de las Escrituras y por el fruto de vida de estas revelaciones. Una auténtica revelación, aunque fuera privada, no debe contradecir la fe ni las Escrituras, ni pretender traer algo nuevo a nuestra fe cristiana. Y una revelación privada no es dogma de fe. Creer en ella o no afecta nuestra fe como católicos, mientras conozcamos los principios fundamentales de la misma. Precisamente nuestra fe se resume en el credo. Y nosotros debemos permanecer en esa fe que pronunciamos en el credo, en cada misa, y debemos permanecer en comunión con Cristo y con la Iglesia. La inspiración del catecismo se basa en el cristocentrismo trinitario, la revelación de Jesucristo como camino, verdad y vida, y en la vocación del hombre hacia la vida en el Espíritu. Es decir, el catecismo lo único que está haciendo es, de forma ordenada, explicarnos las Escrituras a la luz del magisterio guiado por el Espíritu Santo. Y esto es tan importante porque precisamente hay mucha gente que pretende traer nuevas revelaciones, nuevas luces y que quieren llevarnos por otro camino, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y vamos a poner un ejemplo. Las revelaciones privadas, como por ejemplo algunas apariciones de la Virgen María, estas revelaciones deben llevarnos a Cristo, deben llevarnos a confirmar las Escrituras y deben llevarnos a la cruz, al arrepentimiento y a la conversión. Si hubiera alguna revelación privada, aunque fuera María, aunque fuera un ángel, aunque fuera quien sea quien la da, no deberíamos hacer caso si eso nos aleja de Jesucristo. Sin embargo, la mayoría de las revelaciones que nosotros conocemos, las conocemos porque la Iglesia las ha estudiado y las ha aprobado, porque se ha dado cuenta en sus estudios, el magisterio de la Iglesia, que estas revelaciones nos acercan a Cristo, nos acercan a la conversión, nos acercan a ser mejores hijos de Dios. Entonces es muy importante este tema de la revelación. Y esperamos que en este momento que estamos viviendo tan fuerte de una crisis mundial, precisamente vayamos nosotros a buscar esa revelación escrita de Dios. Tenemos tiempo para leer la Biblia, tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para entender a la luz del Espíritu Santo todo lo que el Señor nos ha dado a conocer a través de las Escrituras. Yo los invito a todos a que leamos la Biblia, a que abramos los ojos del Espíritu, a que seamos cristocéntricos en nuestra fe, porque todas las cosas que nosotros creemos y que la Iglesia nos enseña como madre, todo esto nos lleva a Cristo. En la historia de la humanidad hubo varias revelaciones anteriores, pero los profetas nos hablaron de Cristo. Toda esa profecía que ellos hablaban, Isaías, Jeremías y todos los demás profetas, eso nos dio a conocer que venía el Mesías, que venía el Salvador del mundo, y todo culminó en Cristo. Y después de que Cristo
murió, resucitó y ascendió al cielo, nos envió a su Espíritu Santo para iluminarnos en la revelación, para darnos a entender toda la revelación y abrir nuestros ojos para que camináramos rectamente en la verdad. No olvidemos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Permanezcamos en comunión con nuestra Santa Iglesia Católica y atendamos a la voz de nuestros pastores, atendamos a la voz del Papa y de los obispos, de nuestros sacerdotes, y acerquémonos con confianza al trono de la gracia de Jesucristo para que podamos obtener la salvación de nuestras almas, que ese es el fin de que el Padre haya enviado a su Hijo a este mundo. Que el Espíritu Santo nos ilumine cada día en la revelación de Jesucristo nuestro Señor. Así sea.